¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, como siempre, a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que podáis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis seguir todos los vídeos que hemos grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, recordad que el enlace es newedgefm.es. En cualquier parte del mundo nos podéis escuchar de 6 a 7, por supuesto calculando las diferencias horarias. Y hablando del mundo, pues nunca se me olvida mandar un abrazo a toda la gente que nos sigue de habla hispana, que es, pues es un placer, ¿no? Que nos escuchéis y nos apoyéis. Y bueno, vamos a la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Celia Olivella, que es terapeuta, coach, sexóloga y muchas cosas más. Celia, que nos harás de favor de comentarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos también a Claudia Unibio, que es terapeuta y coach, Unibio, que es terapeuta holística. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Desiree López, que es psicóloga transpersonal, interventora en estratégica y terapeuta holística, también entre otras cosas. Desiree, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Pues si os parece bien, vamos al tema de hoy, que qué barbaridad, ¿no? Y es importante porque de lo que vamos a hablar hoy, si no lo aprendemos a trabajar, es imposible que podamos ser felices o medianamente equilibrados. Y estamos hablando de la gestión emocional, ¿no? De la inteligencia emocional. Pero cuando hablamos de esto, Desiree, ¿a qué te suena esto de inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es algo amplio. En general es cómo tú te manejas a ti mismo y cómo manejas tus relaciones. Va un poco, bueno, no tiene nada que ver con la inteligencia intelectual, el coeficiente intelectual, sino que es algo que se va desarrollando pues a lo largo de la vida. Entonces es algo como, bueno, qué nivel de maestría o de gestión voy haciendo yo hacia mí mismo, ¿no? A nivel interno, y eso evidentemente también repercute en tus relaciones, en cómo te relacionas con otras personas, con tu entorno, con las situaciones que vives. Entonces es algo fundamental, o sea, prioritario para vivir y para tener Pues una buena vida y tener un bienestar. qué bueno que haces el apunte, ¿no? Y la diferencia entre la inteligencia intelectual como memorización de datos y la inteligencia emocional, que es cómo haces, cómo trabajas con esos datos en función de tener una vida más equilibrada. Así que importante. Celia, ¿para ti qué es la inteligencia emocional? Estoy de acuerdo con ella, hay que saber diferenciar, porque lo que es la inteligencia en sí es bueno, todo el conocimiento que tenemos, pero la inteligencia emocional es todas las emociones que tenemos, las buenas, las malas, y la inteligencia emocional precisamente va de esto, de saber reconocer cuáles son nuestras emociones frente a un estado en concreto o a una situación en concreta y poder dominarlas, poder controlarlas. Uh-huh. Qué complicado hacer esto, ¿no? Y qué importante. Porque yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida he conocido mucha gente con mucha capacidad intelectual, con memoria fotográfica inclusive, que tiene una cantidad de datos impresionantes. Pero a la hora de gestionar sus emociones, total desastre, ¿no? Y ahí te das cuenta lo importante que es este tema. Claudia, ¿qué es para ti la inteligencia emocional? Mira, para mí, primero que todo, la emoción es algo innato, que desde mi punto de vista es un impulso vital que nos incita al movimiento y nos recuerda que estamos vivos de manera autónoma. Entonces, saber controlarlo y dirigirlo acompañado de un buen pensamiento puede llevar a una conducta equilibrada a lo largo de la vida. Es que es así, ¿no? Deciré, porque esto de las emociones es maravilloso. O sea, es maravilloso. Sí, siempre y cuando no te controlen, ¿no? Porque hay muchas personas que siguen siendo esclavas de sus emociones y piensan que no se pueden controlar. Ahora, la pregunta es, ¿se pueden controlar, Desiree? ¿Y cómo se te ocurre? Yo más que controlar diría gestionar. Uh-huh. Porque cuando tenemos una necesidad de control, muchas veces eso como que nos genera resistencia, nos genera sufrimiento. Evidentemente una buena gestión lleva a un autocontrol, ¿no? Pero yo me gusta más llamarlo como una autogestión emocional. Evidentemente se puede, pero lo que engloba la inteligencia emocional son diferentes aspectos
Por un lado, bueno, aquí a mí me encanta Daniel Goleman, que es un psicólogo que iba estudiando inteligencia emocional pues, fue muchísimo tiempo, porque por un lado es la conciencia de uno mismo, o sea, qué es lo que siento, ¿no? Eso es como la clave principal. Muchas veces sentimos malestar, pero no sabemos identificar qué siento, ponerle nombre, ¿no? a ese malestar. Luego es gestionar esa emoción que surge ahí, ¿no? que genera, bueno, porque emociones, a mí no me gusta hablar de emociones positivas o negativas, son emociones en su totalidad, pero gestionar esas que nos, bueno, que nos eh, generan algún sufrimiento, ¿no? Que son desagradables. Luego también la inteligencia emocional está esa parte de empatía, empatía hacia mí, conciencia hacia mí, pero luego también el reconocer las emociones en otras personas. Muy importante, ¿no? De hecho, bueno, de manera innata venimos ya, hay estudios que según las expresiones faciales, incluso en niños muy chiquititos que todavía no tienen un razonamiento, y diferentes culturas sin tener un idioma en común, ese reconocimiento emocional, ¿no? Existe, es algo que traemos innato, pero es importante también desarrollarlo para que esa gestión sea buena. Y Claro, luego, es que evidentemente, claro, sí, si no, dime. es complicado, porque las emociones están ahí, Celia. O sea, no las podemos evitar, ¿no? Y haciendo caso de lo que hace Desiree, lo que dice Desiree, cambiemos la palabra controlar por gestionar. ¿Se pueden gestionar las emociones, Celia? ¿Y cómo se te ocurre? Evidentemente, lo primero es reconocerlas, ponerles nombre, como ha dicho mi compañera. Y luego saber buscar patrones, buscar desencadenantes emocionales, qué es lo que provoca esa emoción, que también tiene razón, no hay emociones positivas o negativas, porque lo que llamamos negativas simplemente son alertas de algo. En función de cómo nosotros nos tomemos esa alerta y cómo sepamos gestionarla y solucionarla, será una emoción buena o será mala. Podemos reaccionar con estrés, podemos reaccionar con ansiedad, podemos reaccionar pues con tranquilidad diciendo pues puedo resolverlo bien. Entonces siempre es importante buscar el origen. Claro, es que al final lo que vuelve una emoción positiva o negativa, pues es uno mismo, ¿no? Es la forma de pensar o la forma de reaccionar respecto a esa emoción. La buena noticia es que creo que estamos de acuerdo en que se pueden gestionar. Claudia, no sé si estás de acuerdo tú en que se pueden gestionar y cómo se te ocurre. A ver, la inteligencia emocional sería aprender a conocerlas y a controlarlas, a gestionarlas, mejor gestión. Se me ocurre siempre desde el conocimiento interno, cuando esta reacción espontánea surge en nosotros, ¿qué nos produce? Y a partir de ahí, realmente saber que sea eso, que sea solo una emoción pasajera, pero saber aprovechar la información que nos está dando. Esa sería la parte positiva, que mal gestionado llevaría a algo no negativo, pero contraproducente. Claro, es que la idea aquí, venimos a lo mismo, no es evitar las emociones. Digo, además, es que no podemos, ¿no? Por lo menos no en este momento de evolución. Quizá más adelante a lo mejor sí. Sino es canalizarlas, es ponerlas a nuestro favor. Porque uno de los problemas del ser humano es que están descontroladas. Totalmente. Es que somos esclavos de esas emociones que nos hacen sentir de formas muy incómodas y muy angustiosas. Y aquí, deciré, para entender un poquito cómo funciona esto, ¿cómo surgen las emociones? Me refiero, ¿sentimos más luego pensamos o pensamos más luego sentimos? Porque esto también causa mucha confusión, ¿no? ¿Tú qué piensas? Mira, Santiago, yo pienso que hay un tipo de emoción que es como muy espontánea, muy automática, ¿no? Pueden aparecer emociones en nosotros de una manera muy automática porque, bueno, son adaptativas, están en nosotros desde que nacemos. Pero eh, yo por mi experiencia personal, por la experiencia que con las personas que trato, siempre hay un precursor. O sea, en la mayoría de las ocasiones hay un precursor. Ese precursor es cómo interpreto yo la realidad, cómo enfoco y cómo interpreto la realidad. Ahí tiene mucho que ver nuestras creencias, ¿no? Ese mapa que vamos generando, que vamos guardando ahí de manera inconsciente. Entonces, ante una misma situación, según la interpretación que yo haga de ella, el significado que yo le dé
a esa persona, a esa situación, a ese evento, va a aparecer en mí, se va a generar en mí un tipo de emoción u otra. A nivel físico también, porque están totalmente conectadas con el cuerpo. Son, bueno, segregamos sustancias, nuestro cuerpo reacciona y es lo que hace que sintamos la emoción. Pero según mi experiencia, siempre hay un precursor que hace que esa se emoción genere en nosotros salga. un tipo de emoción u otra. Y por Ok, supuesto eso influye en nuestro comportamiento y en cómo nos relacionamos con la vida y tomamos decisiones. pues totalmente de acuerdo, ¿no? Celia, ¿tú qué piensas? ¿Sentimos más luego pensamos o pensamos más luego sentimos? Bueno, la famosa frase, pienso, luego existo. Somos seres pensantes, evidentemente. Lo que tenemos una gran capacidad, por decirlo de alguna manera, de querer pensarlo todo, de querer analizarlo todo, de incluso lo que no podemos controlar. Y ahí es cuando surgen pues todas esas emociones que llamamos negativas, ¿no? La ansiedad, el estrés, porque es algo que no podemos controlar. Entonces tenemos que saber diferenciar mucho lo que, cuando nos llega un desafío, lo que depende de nosotros, lo que nosotros podemos controlar y manejar y lo que no depende de nosotros. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, no podemos controlar lo que piensan los demás de nosotros. Eh, qué resultados puedo tener yo frente a algo, cómo se lo van a tomar las demás personas. Lo que sí que podemos controlar es a nosotros mismos, o sea, a qué dedicamos nuestras energías, sobre todo a cómo nos hablamos. Si nosotros nos hablamos bien, podemos hablar bien a los demás. Pues Poner sí. límites para que los demás pues luego sean más respetuosos con nosotros mismos y sobre todo la empatía. Eso es Pues importante. deberíamos poder controlarnos. Otra cosa es que nos controlemos o que sepamos que podemos hacerlo y en función de eso empecemos a trabajarlo, ¿no? Pero interesante lo que estás comentando, Celia. Claudia, ¿tú qué piensas? ¿Pensamos más luego sentimos? ¿Sentimos más luego pensamos? Creo que primariamente está la emoción, que es una reacción a un estímulo externo, y esa sensación, ese sentimiento que produce más en nuestra parte emocional, si logramos conectar con lo que sentimos después de este estímulo, podemos poner la parte racional, que sería el pensamiento, y ahí interactuar con la parte emocional para crear esa inteligencia, ¿no? Esa sincronicidad entre la parte racional y la parte más emotiva, que es la que nos luego puede somatizar en nosotros una conducta o alterar nuestro estado de ánimo o condicionarnos a actuar según la emoción. Ok. Pues aquí esto es interesante decir, porque hay muchas personas que piensan, ¿no? Que primero sienten y luego piensan o al mismo tiempo. Y esto no es así. Además, hay muchos estudios ya científicos que avalan esto, ¿no? Que primero hay un pensamiento. Lo que pasa es que es tan rápido, o sea, es tan instantáneo que no nos damos cuenta. Pero lo que está generando esa emoción, deciré, siempre es un pensamiento, lo cual es una excelente noticia. Porque quiere decir que si quieres cambiar tus emociones, vas a tener que trabajar con tus pensamientos, ¿no, Desiree? Por supuesto, sí, sí. Es una excelente noticia porque nos abre la posibilidad de hacernos responsables y también tener nosotros, ¿no?, como ese manejo con respecto a nuestro bienestar y a nuestras emociones. Lo que pasa que es lo que dice Santiago, que la respuesta es tan rápida, es tan automática, es como instantánea, que confundimos. Pensamos que es la emoción la que nace primero. De hecho, bueno, está generado, como he dicho antes, por esas creencias, pero también cuando tenemos emociones de una manera intensa, nuestro cerebro como que hace unas asociaciones muy, muy fuertes. Es lo mismo que si tú escuchas una canción y te traslada a un momento feliz o triste de tu vida, ¿no? Es como que esos estímulos están totalmente asociados ya para activar en ti unas emociones u otras. Pero claro, antes de que eso ocurra, se ha tenido que generar esa asociación. Has tenido que interpretar, que sentir con respecto a tu entorno, a esos estímulos, a esas personas. Eso previo, ¿no? Y luego, evidentemente, todos esos anclajes, todas esas relaciones que se generan ahí, hace que aparezca la emoción de una manera muy rápida y automática. Pero hay que ser conscientes de que previamente hay algo porque hay tres tipos de emociones, las que hacemos nosotros, porque las emociones las hacemos, ¿no?, como estamos diciendo, por esta interpretación, por estos significados,
porque la realidad es neutra, de primera mano. Luego hay otro tipo de emociones que son las que necesitamos sentir, que están asociadas a nuestras necesidades emocionales básicas, y otras las que nos gustan, las que preferimos sentir, que están asociadas a nuestros valores. O sea, es interesante desgranar todo esto pero bueno, sí, evidentemente está en nuestra mano, ¿no? Esta gestión y nuestro bienestar está en nuestra mano, porque se puede aprender, se puede ir cambiando, ir gestionando, ir ablandando las emociones en el momento que las sentimos. Claro, y te digo, Celia, que esto es magnífico porque a mí muchas veces me lo dicen, Santi, pero ¿cómo puedo cambiar lo que siento? Digo, pues es fácil, cambia lo que piensas respecto a algo. Podemos poner cualquier ejemplo, ¿no? Una separación, un duelo, lo que quieras. Si tú cambias tu base de pensamiento, va a cambiar la emoción en consecuencia de eso. Y esa es una buena noticia, Celia, porque podemos trabajar las emociones desde ese lado, ¿no? Exactamente. Tenemos los pensamientos en función de nuestras vivencias, de nuestras creencias limitantes, de nuestras enseñanzas, lo que nos han ido inculcando desde pequeñitos. Y no, a ver, no es que tengamos la verdad absoluta, pero hay muchas otras maneras de ver las cosas. Podemos verlas, lo que has dicho tú, una separación la podemos ver desde un momento traumático, pues desde el ego de, ostras, nos han dejado solos. Lo podemos ver pues desde la tristeza, desde, ostras, no lo voy a superar, aquí ya nos estamos limitando. Entonces, sobre todo es ver la realidad tal como es, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y en función de eso, lo que hablo yo, la cabeza fría, saber dominar sobre todo nuestra mente, nuestros pensamientos e intentar enfocarlo de una manera positiva. ¿Qué es lo que puedo hacer yo por eso? Si cambia nuestro pensamiento, cambia todo lo que está a nuestro alrededor. Es que esa es la realidad, ¿no? De cada uno. Ahora, Claudia, no se trata, porque hay muchas personas que a veces aquí se lían, ¿no? Pues entonces no voy a sentir, no voy a expresar la emoción para... No, 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 no. O sea, hay que sentirlo, hay que expresarlo. De hecho, yo haría hincapié que hay que expresarlo, porque cuando no expresamos las emociones, ahí se crea una situación, un karma, una consecuencia vibracional que no va a ser interesante. El que no las dejes salir. Se trata de que no permitas que tus emociones manden en tu vida. O sea, que se desboquen, ¿no, Claudia? Bueno, reprimir una emoción te deja una mente afligida, ¿no? En el momento de que las gestionas y puedes ser más reflexivo en cuanto a lo que sientes, puedes tener más empatía y puedes ser más feliz, ¿no? Contigo mismo, con los demás, puedes estar en un entorno más agradable. Creo que es lo que me has preguntado. Es que de eso se trata, Desiree, porque si tú reprimes las emociones, que no es gestionarlas, no hay que confundir gestionar con reprimir. No, no, hay que sacarlas, pero hay que aprender a sacarlas, ¿no, Desiree? Efectivamente, si no sabemos gestionarlas, la naturaleza humana, lo natural, lo que nos sale, es o evitarlas o intentar reducir el malestar que sentimos de alguna manera, pero claro, una manera que quizá no sea la más adecuada. O sea, nos distraemos, muchas veces el tema de las adicciones, de la comida, de otro tipo de cosas a las que nos podemos agarrar es precisamente para reducir el malestar emocional que sentimos. Y luego, en último extremo, ya en ocasiones bloqueamos las emociones porque, claro, necesitamos seguir adelante con nuestra vida, y ese malestar emocional que hay ahí muchas veces nos impide, ¿no? Ese seguir, ese afrontar, ¿no? mi día a día. Entonces, cuando se produce ese bloqueo, es curioso porque no solo bloqueamos esas emociones desagradables, sino que también bloqueamos las emociones agradables. O sea, yo me encuentro con muchas personas que tienen una emocionalidad plana, que yo le llamo. O sea, ni sienten intensamente la tristeza, pero es que no sienten tampoco la alegría o otro tipo de emoción agradable. Entonces, aquí es cuando se genera, bueno, pues ese vacío, y no es la solución, no es la solución, porque cuando se bloquea o se evita, en realidad esa emoción o esa heridita que la ha generado sigue ahí, y lo que hace es que, sin darnos cuenta,
va empeorando, es como la herida que se infecta, ¿no? Y va empeorando. Y curiosamente, cuando nos encontramos con situaciones que no consideramos racionalmente muy importantes o significativas, pero que producen en nosotros una emoción más intensa o desbordada, es porque están conectando con esas emociones y esas heridas que previamente intentamos bloquear, ¿no? O evitar o rechazar. Es que eso, Celia, es así. Podemos poner muchos ejemplos. No sé, yo a lo mejor tú y yo estamos juntos y siento celos, pero me los callo, pero me los guardo. O sea, ahí no estoy gestionando nada, lo estoy bloqueando y lo único que voy a hacer es, pues lo que dice Desiree, ¿no? Voy a producir un daño que a lo mejor yo no soy consciente que lo estoy produciendo porque estoy dejando esa emoción dentro sin trabajar. No, la idea es que la saques. Si siento celos, los expreso, ya sea contigo, conmigo, escribiéndolo, gritándolo, pegándole a la pared o como sea, pero sacándolo. De eso se trata la gestión emocional, ¿no, Celia? Totalmente. Cualquier emoción que tengas, y bueno, lo de los celos es un buen ejemplo porque es algo interrelacional. Siempre tenemos que, en este caso, averiguar el porqué, el origen de los celos. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para tener celos? Porque los celos, a ver, tampoco, un poquito es saludable. En una relación, por ejemplo, tener un poco de celos, estás indicando, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues con la pareja que ha hecho un comentario un poco de otra persona. Evidentemente tendrás celos, pero porque existe un cariño. O sea, en este caso parece que los celos sean malos, pero al contrario, los rige el cariño o el amor que puedas tener hacia esa persona. Por lo tanto, es algo bueno. Ojalá mi pareja dijera, ¿cuántos celos tienes? Yo estaría encantada porque significa que lo estoy queriendo un montón, ¿no? Pues eso Pero, es. pero cuando es ya algo, es como todo, en el caso de los celos, cuando ya son constantemente celos, ahí ya tenemos un problema. Ahí ya sí nos tenemos que autorregular el por qué es lo que está pasando. Puede ser que nos estemos encontrando con una persona tóxica al lado, que nos esté triangulando y nos esté provocando los celos. Entonces tenemos que saber ver eso también. Allí sí serían celos perjudiciales para nosotros. O sea, siempre tenemos que ver el entorno, el por qué sentimos eso. Si es algo puntual, si es algo, en este caso, pues que viene del cariño, si es algo que nos están provocando para que nosotros nos sintamos mal. Es saber Claro. diferenciar, saber regular y buscar la Ujú. solución. Claro. Y Claudia, entender que albergar emociones negativas o que nosotros volvemos negativas con nuestra reacción, porque muchas veces son reacciones, no es algo reflexivo, nos está haciendo daño a nosotros. Independientemente que tenga que ver con los demás, a quien le está haciendo daño albergar esa emoción de preocupación, angustia, miedo, celos, odio, es a nosotros mismos. Por eso es importante aprender a gestionarlo, ¿no, Claudia? Bueno, la base de la educación emocional empieza en ti mismo, ¿no? Es interpersonal y saber regular tus emociones te da un mejor estado de ánimo, te da más energía, eres más vital, más feliz. Si no gestionas tus emociones, es muy difícil que en tu entorno tengas un entorno socialmente agradable, ¿no? Si a la primera te dejas llevar por una emoción mal gestionada. Claro, es que es terrible, deciré, porque aquí nosotros hablamos tranquilamente del tema, pero es terrible el que no sepas gestionar esa angustia, esa preocupación, esos miedos, porque te puede destrozar la vida, ¿no? Así que, ¿qué herramienta se te antoja para recomendar, deciré, una herramienta que creas que es interesante para aprender a gestionar las emociones? Yo pienso que para la gestión emocional hay que seguir, bueno, como unos pasos. Hay que ir desarrollando en nosotros una serie de habilidades. La primera es la autoobservación. O sea, como he comentado antes, tenemos que aprender a identificar qué siento, ponerle nombre a esa emoción, no quedarnos solo con el malestar, ¿no? De, bueno, me siento mal, ¿no? Muchas veces incluso digo, estoy enfadado y el estar enfadado no es enfado en realidad la emoción, sino que por debajo puede haber una tristeza, puede haber una frustración, ¿no? Entonces, el saber preguntarnos a nosotros mismos, qué me está haciendo sentir esta situación o eh, qué es lo que me lleva a sentir este enfado, qué creo que va a suceder, ¿no? O sea, eso nos puede ayudar a ponerle nombre, porque a lo mejor es miedo en vez de enfado, ¿no? A la emoción, eso sería el primer paso.
ese ponerle nombre, identificar la emoción. Luego, ver qué mensaje me da, porque todas las emociones existen en nosotros porque son útiles. Aquí la vida, la naturaleza, que es tan perfecta, bueno, pues dentro de esa perfección está también nuestro sistema emocional y las emociones que sentimos. Si no fueran útiles para nosotros, no estarían aquí, no se generarían en nuestro interior. Entonces, ¿qué mensaje me da? Todas las emociones traen un mensaje que nos ayuda también a gestionarlas, Claro. a esa gestión, a esa reinterpretación y a esa toma de acción, o bueno, ¿qué necesito yo cambiar aquí? ¿Cómo necesito reenfocar o reinterpretar esto? Y muchas Claro. veces son, bueno, cambios que tenemos que hacer o a nivel interno o a nivel externo también. Definitivamente, si lo que queremos es llevar una vida equilibrada y feliz, ¿no? Si no, pues no hay ningún problema. Celia, ¿alguna herramienta que se te antoje para comentar? Pues mira, hay una que me encanta y aparte es la más importante para mí, que es la empatía. Es saber conocernos a nosotros mismos y sobre todo saber comprender a los demás, qué es, cómo están los demás, por qué nos dicen lo que nos dicen. Y luego, pues bueno, la comunicación. Una vez conocemos nuestras emociones, una vez conocemos las emociones de los demás, cómo están, saber expresarlo de una manera asertiva, de una manera amable. Okay. Esto nos puede ayudar bastante bueno, a saber también gestionar las emociones. Nos pueden haber hecho algo sin querer, pues no sé, porque nos han dicho algo que no sabían que eso nos dolería por algo pasado. Es nuestro dolor. No nos podemos enfadar porque es nuestro dolor. Esa persona no lo sabía. Por lo tanto, hay que saber tener esa empatía de decir, ostras, no nos enfademos, sino que lo ha hecho por desconocimiento, lo ha hecho sin maldad. Sí, no tomar las cosas de forma tan personal como siempre hacemos, ¿no? Que parece que todo es Exacto. para nosotros y por nosotros, que no somos Exacto. el ombligo del mundo. Claudia, ¿tú qué piensas? ¿Alguna herramienta que te apetezca compartir? Bueno, yo coincido con mis compañeras. Hay que identificarlas ante todo. Hay que saber escuchar también, escucharnos y escuchar a los demás. A mí me va muy bien sacarlas de la mente y plasmarlas, escribirlas y luego, ¿por qué no identificarlas desde fuera, ¿no? Eh, y eso, luego el entorno, empatizar, saber aceptar también, ¿no? Hay cosas en las que es necesaria la aceptación para luego poder comprenderlas mejor. Pues interesante lo que estás comentando, porque muchas veces me pregunta la gente, oye Santi, pero es que cada vez que muestro mis emociones tengo problemas, ¿no? Digo, pues no las muestres, pero sácalas. O sea, es que no se trata de que se las digas al otro, que puede ser interesante. Se trata de que las saques. Sacarlas no quiere decir que las tengas que decir, que a mí se me hace interesante hacerlo, pero si no quieres, lo que tú comentas, las escribes y luego quemas, las gritas, las dices, o sea, las expresas, que es lo importante, que no se queden dentro. Pero bueno, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca y sepa dónde estamos y qué hacemos. Desiree, ¿empezamos contigo hoy? Venga. Cuéntanos. Bueno, pues mi nombre es Desiree López y bueno, como ha dicho Santiago, pues soy psicóloga transpersonal, coach, terapeuta holística, también interventora estratégica. Y la intervención estratégica quizá no la conoce mucha gente, pero está muy relacionada con el tema de hoy, con todo lo que es la gestión emocional, porque no es una técnica, es de gestión emocional, pero es de alto impacto emocional, precisamente para desbloquear esas emociones, ¿no? Para cambiar el sentir de una manera rápida y que no llevemos arrastrando, ¿no? Esos estados emocionales durante tiempo. Bueno, me dedico a la consulta individual y también tengo diferentes programas, programas enfocados en la transformación personal, en la superación de crisis, ¿no? Y un poco en esta andadura en la que estamos todos de ir soltando lo que no somos, esas heridas, esas creencias limitantes, esos estados, ¿no? emocionales que nos paralizan, para ir dirigiéndonos a lo que realmente somos, sentirnos libres de ser quién somos, ¿no? Y de hacer con nuestra vida lo que sentimos. Esa es un poco, y también tengo programas grupales, ¿no? que van en esta dirección, además de ser formadora, dar conferencias. Me podéis encontrar
en mis redes sociales, por ejemplo, en Instagram, psicología.autoconocimiento, en Facebook también, como Desiree López, Psicología y Evolución Personal, y mi página web, que es www.psicologiayevolucionpersonal.com. Y a través de WhatsApp, evidentemente, teléfono +34 640 774355. Pues suena muy interesante, Desiree. Y la gente, porque siempre me preguntan, ¿no? Oye, ¿y esto de intervención estratégica qué es? Porque hay mucha gente que desconoce esto. ¿Cómo funciona esto, Desiree? Pues es una técnica de alto impacto emocional que va a través de que la propia persona descubra, ¿no? Es como que yo voy guiando a la persona a través de preguntas, a través, ¿no? de una estrategia, a que vaya conectando, pues si es una herida la que la está bloqueando, con esa herida del pasado, en la génesis, ¿no? En la que se formó, esas emociones, ¿no? Que le están bloqueando. Entonces se genera como esa conexión y esa identificación de manera muy rápida, y dentro del proceso se genera el cambio también, ¿no? Entonces la intervención estratégica tiene como característica de que con 1 o 2 sesiones ya se generan los cambios importantes y puntuales que la persona necesita. Okay. O sea que además, para los desesperados que quieren cambios rápidos, ahí tenemos una buena herramienta, ¿no? Pues Desiree, muy necesario lo que haces. E invitamos a la gente que le guste, que lo necesite, que te contacte, ¿vale? Gracias, A Santiago. ti. Celia, ¿vamos contigo? Venga. Perdón, es que se me va un poco. Tengo No aquí te una cortina. preocupes. Pues mira, soy Celia Olivella, soy de Bilbao, soy terapeuta y sexóloga clínica, especializada pues, en relaciones tóxicas, dependencia emocional, autoestima. Como coach también trabajo todo el tema de emocional, sobre todo todo el tema pues eso, de dependencia emocional, de estrés, de ansiedad, depresión. Y bueno, pues ahora mismo estamos haciendo pues terapias de ansiedad, grupales, nos están yendo bastante bien, la gente está muy contenta. No sé qué más. Pues Empieza mira, el año coméntanos, por ejemplo, cómo trabajas, Celia. ¿Trabajas más presencial, online, grupal, individual o te da igual? de las dos maneras. Ujú, Es verdad que después de la pandemia ha sido todo mucho más online. ujú, Bueno, pues porque la gente, pues bueno, hay muchas veces pues que no se atreven a salir de casa o no pueden o están lejos y ujú, bueno, pues es una herramienta, el Internet, ujú. buena para favorecer pues que puedan acceder a este tipo de terapia, pero también hacemos presencial. Ok. ¿Y estás dando talleres últimamente, Celia? ¿Tienes algunos planeados para próximamente o no? Tenemos dos en mente que los estamos acabando con una compañera mía de Barcelona, Ujú, que bueno, que es sobre todo para hábitos y metas para el año que viene, que lo sacaremos posiblemente pues, a finales de enero, lo estamos terminando, ujú. y seguimos con las terapias de autoestima grupales, Pues interesante. porque ¿Y eso la es gente que quiera fundamental. contactarte, Celia, la gente que quiere investigar un poquito sobre ti, dónde puede hacerlo? Pues mira, pueden hacerlo en el 690 70 69 48 o a través de la web www.gestioncontenidoemocional.com. Pues suena perfecto. E invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale, Celia? De acuerdo, gracias. A ti, Claudia, ¿vamos contigo? Perfecto. Mira, mi nombre es Claudia Unibio, vivo en Barcelona. Yo era más de empresariales y logística, pero un proceso personal me enseñó que la velocidad tiene un límite y desde ahí trabajo en lo profundo, ¿no? Me dedico más a lo sutil, trabajo con la terapia craneosacral como forma de contactar, de acercar a las personas a reconectar consigo misma, que ha sido un poco el proceso que me llevó a mí a superar este trauma Ujú. de un accidente. Y a través del contacto, a través de la escucha, a través del tacto, es mi forma de trabajar, sobre todo dando herramientas y sobre todo acercando a la persona a sí mismo, ¿sabes? Ok. Oye, Claudia, yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando dirá, terapia craneosacral, ¿qué es eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo funciona? ¿Qué me hacen? ¿Cómo sería, Claudia? Es una parte muy sutil de la osteopatía. Es un contacto
muy suave a través de las manos, sobre todo en la base craneal, en la cabeza. Y desde ahí se da un impulso y una manera de sentir, de dar seguridad, enfoque a la mente para que a través del descanso reconecte algún sistema que está aislado o que tiene algún conflicto. Es una forma muy ligera de decirlo, pero es un contacto bastante profundo. En este caso, me imagino que la terapia se hace físicamente, o sea, presencial. ¿Tienes alguna terapia que hagas a nivel online o todo lo haces presencial? A ver, acompaño, antes de la pandemia, pasaba consulta en Estados Unidos, en Colombia, en Italia, y luego para dar seguimiento a personas que conoces, sí que acompaño a un nivel más emocional, a nivel online. Ok. Siempre a nivel del contacto. Quiero decir, la energía está en todas partes. No hace falta, ¿sabes? Pero entonces, ¿la terapia craniosacral desde el principio se puede hacer online o las primeras tienen que ser físicas y luego ya se puede hacer una continuidad online? No es lo único que hago, quiero decir. Hay una parte más. Empecé por lo estructural en mi formación en este camino, que es el que sigo ahora. Empecé un poco más de lo bruto a lo sutil, una parte más estructural, masajes, craneosacral, y luego una parte de conexión desde mi punto de vista más energética, ¿no? Okay. Entonces, el acompañamiento online es eso, es de conexión basado en el autoconocimiento. Ok. Y la gente que quiera ponerse en contacto contigo, buscar un poquito más sobre ti, Claudia, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, tengo unas páginas que están en marcha, soy muy nueva en esto. Eso no quiere decir que no tenga experiencia, porque he tenido la suerte de poder acompañar a muchas personas. Soy muy nueva a la hora de darme a conocer, entonces de momento dejo mi número de teléfono, es el 622-343986. Y en Barcelona tengo un sitio que se llama Esencial. Ok, pues ahí tenemos la información. A quien quiera, quien le guste, que te contacte. ¿Vale, Claudia? Perfecto. Pues si os parece bien, vamos, como siempre, dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Oscar de Boston. Pues bien, un abrazo para Boston. Dice, mi pregunta es, ¿realmente se pueden controlar las emociones o esto es una utopía? Una utopía, te referirás. Ok. Decide tú que, bueno, ya lo estamos comentando, ¿no? Cambiemos la palabra controlar por gestionar, ¿no, Desiree? Estás muteada, por cierto. Ahora sí. Ya, ahora sí. Sí, como hemos dicho antes, ¿no? Es posible gestionar las emociones. Se tiene que andar un camino porque es, bueno, es desarrollar esa habilidad en nosotros, esa inteligencia a ese nivel emocional, pero claro que se puede. Antes he dado una pauta, ¿no? de cómo podemos hacer esto. Ahora me gustaría comentar otra que considero también importante, que es a través del cuerpo, porque la emoción es algo fisiológico. Entonces también es importante el que vayamos viendo dónde sentimos esa emoción en el cuerpo. Conectar con la respiración ayuda mucho, sobre todo en estados emocionales intensos, el respirar profundamente, el soltar, ¿no? por la boca esa intensidad de la emoción, y sobre todo también el movimiento, el ejercicio físico y muchas veces incluso el cambio postural nos ayuda, le da información al cerebro y ayuda también a ablandar las emociones. Entonces, claro, si vamos un poco desarrollándonos y aprendiendo todo este tipo de gestión, claro que es posible. Es posible, ¿no? Mantener el control, entre comillas, ya no es control, sino, bueno, saber cómo surfear esas olas emocionales que sentimos en algunas ocasiones. Y bueno, es maravilloso porque cuando conectas también con ese sentir, es un proceso también de conexión con uno mismo y de autoconocimiento muy interesante. De hecho, Oscar de Boston, tan se puede que todos lo hacemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que las gestionamos. No somos conscientes
y obviamente se hace desde un lugar muy inconsciente, ¿no? De ahí los resultados. Pero la gestión emocional está ahí desde siempre. Sí, sí, Ya sí. depende de las herramientas que cada uno tenga, Celia, pues las gestionas mejor, peor, de forma más positiva o más negativa, pero la gestión está ahí. Entonces, la idea es que la dirijas nada más, que aprendas a dirigirla, ¿no, Celia? Correcto. Las gestionamos según, ya lo hemos dicho antes, según nuestras creencias, nuestras convicciones. No hay buenas o malas maneras. O sí, o sí, porque si no nos conocemos nosotros mismos, seguramente nos expresaremos mal muchas veces. No, las emociones nos dominarán a nosotros y somos nosotros, es a la inversa, somos nosotros que tenemos que dominarlas. Saber el porqué, saber el origen, qué consecuencias puede traer tal comportamiento, porque toda emoción deriva con un comportamiento. Claro. Es que la idea es esa, ¿no? Que no se desboquen, que no se vayan por libre, porque si no pasa lo que pasa, ¿no? Que ahí entra la angustia, la preocupación, la desesperación, la frustración, o sea, tantas cosas que se nos van de las manos precisamente porque nosotros no nos damos cuenta que somos nosotros los que debemos empezar a trabajar con ellas. Y hablando de trabajar, que nadie piense que esto es rápido. O sea, a ver, de eso nada. Yo llevo toda la vida con esto y sigo trabajando y me moriré y seguiré trabajando, ¿no? O sea, esto es cuestión de muchas vidas y de mucho trabajo normalmente consciente. Vale, dice, no, mi nombre es Ana de Granada. He escuchado que no es bueno reprimir lo que uno siente, pero a veces cuando lo expresas surgen muchos problemas con los demás. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sacarlos o no? Claudia, ¿qué pasa con estas emociones que cuando las sacamos empiezan los problemas, las discusiones? Vale, está en esta parte donde yo decía que había que aceptarlas. Si ya de antemano sabes que va a crear una confusión, una discusión, aceptar la emoción y a veces, como decías antes, hay formas de sacarlas sin comunicarlas, ¿no? Y también esa es una buena gestión de las emociones. Cuando implica un estado de ánimo, cuando desemboca en un estado de ánimo, también cómo la sacas. Quiero decir, ahí es donde tienes que aplicar la gestión, ¿no? Identificar la emoción y si la dices en un estado de ánimo controlado o cuando ya lo has procesado, ¿no? No a la primera, crea un entorno diferente, no necesariamente puede haber un diálogo, puede haber una comprensión, puede haber una empatía hacia los demás, a veces está bien buscar conectar con los demás desde Pues otro... eso es así, Claudia. Ahora deciré, volvemos a lo mismo, sacarlas no quiere decir ponerte enfrente de alguien y decírselas. Sacarlas quiere decir sacarlas, ¿no? De la forma que sea, ¿no, Desiree? De la forma en que sea. Evidentemente, a veces viene bien, sobre todo cuando es una emoción en relación. La emoción es mía y si yo la siento es porque estoy interpretando, porque tengo una heridita, porque algo. Entonces hay que coger siempre esa responsabilidad. Pero cuando esa emoción está en relación con alguna persona, con alguna situación, algo que nos ha podido dañar, sí es interesante también el expresarlo en el sentido de que ahí se activa también la comunicación y la conexión que pueda haber entre las personas y el amor propio también. Es decir, si yo me encuentro ante una situación que alguien me ha hecho daño porque me ha faltado el respeto, ha generado en mí una emoción intensa, desagradable, primero, bueno, me gestiono yo y aplaco, veo el significado de esa emoción, todo este proceso del que hemos hablado. Pero luego no está de más también el expresarlo de una manera asertiva y el compartirlo con esa persona, ¿no? Para que la otra persona entienda, ¿no? Qué ha surgido ahí y también de una forma de poner límites o de expresar en lo que estás de acuerdo, lo que no, lo que consideras que no es justo para ti, lo que consideras que es una falta de respeto. En fin, siempre en ese sentido es útil el expresar directamente a otra persona. Si no es necesario, no existe la posibilidad de expresar a otra persona o es algo que yo incluso es hacia mí misma o hacia cosas del pasado, pues evidentemente hay otras muchas formas de sacar fuera esas emociones sin tener que comunicar expresamente. Claro, es que, a ver, Celia, esto es una opción. Me refiero al comentarlo con la persona que te ha hecho
por ejemplo, co-crear esa experiencia o esa emoción. Pero es una opción. ¿Qué quiere decir? Que yo entiendo que mi emoción es mía y la responsabilidad es mía, no de la otra persona. Que ok, se lo puedo expresar, porque a lo mejor quiero evitar que se siga repitiendo, pero con el que más tengo que trabajar es conmigo mismo, ¿no, Celia? Totalmente. No somos responsables de lo que puedan hacer los demás, somos responsables de cómo nos tomamos nosotros las cosas. Nos pueden decir algo que nos siente mal, pero a partir de ahí tenemos que analizar si es que nos sienta mal porque realmente tienen razón y nos están diciendo algo que afecta a nuestro ego, o es que a lo mejor nos lo están diciendo de una manera no correcta. Entonces ahí también tenemos que expresarlo, decir, no me gusta el tono en que me hablas. No hace falta ser maleducado, la empatía, saber conocernos, saber conocer a los demás, el por qué en ese momento nos están diciendo algo, o eso en concreto, porque igual pues ellos también lo mismo que nosotros tenemos creencias y vidas pasadas, de alguna manera, todo un pasado, no hay más cuando somos más mayores, las otras personas también. Entonces, cuando dicen algo, ellos también lo dicen en base a sus creencias. Entonces, mediante la empatía es mucho más fácil que tengamos pensamientos positivos. Definitivamente, ¿no? Pero sí es cierto que hay que cambiar la pregunta del por qué me dice esto al por qué yo me siento así por lo que me está diciendo, porque ahí cambia el contexto por completo. O sea, paso de la responsabilidad al otro, de lo que estoy sintiendo, a mí mismo del por qué me siento como me siento cuando me dice eso. Entonces, porque si trabajamos afuera es muy complicado, no podemos cambiar a los demás, ya lo hemos visto, además es inútil, ¿no? Cada quien que sigue intentándolo, a ver quién lo hace. Pero sí podemos, por supuesto, trabajar con esa emoción que nos causa esa situación. Entonces la pregunta es, ¿por qué me siento yo así? ¿Y qué voy a hacer si es que quiero cambiar algo para cambiarlo, ¿no? Pero bueno, esta es la invitación, cada quien que haga lo que pueda. Para eso estamos ahí si necesitan ayuda. Pero será otro día. Celia, Olivella, muchas gracias por compartir, como siempre. Gracias a vosotros, Santiago, un placer. Desiree López, gracias por estar ahí con nosotros en un programa más. Gracias a ti. Ha Y sido un Claudio Niño. placer. Dime, Desiree. No, que un placer y un disfrute, que encantada siempre de compartir con vosotros. Y además, de verdad que los mensajes que nos mandan son maravillosos. Si alguna vez tengo dudas de por qué hacemos este programa, cuando me empiezan a llegar los mensajes después de los mismos, se me quitan. Así que, pues nosotros encantados. Y Claudia Unibio, pues bienvenida al programa. Muchas gracias y ojalá y estés en más. ¿Se escucha, Claudia? Sí, he dicho gracias a vosotros. ¿Me escucháis? Vale, es que no se había escuchado. Perfecto. Pues, y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.